Ok, me avisan si es que no escuchan, si no se escucha claro, por favor, prendan el micrófono y me avisan, ¿ok? Bien, continuemos. Entonces, lo que les decía, los nuevos grupos, cada grupo va a tener que trabajar, ¿sí? En una de las técnicas de elicitación y de análisis, ¿sí? De la ingeniería de requisitos. Recuerden que tenemos, recuerden que tenemos cuatro etapas en la ingeniería de requisitos claves: la extracción, el análisis, la especificación y la validación. A la extracción nosotros le llamábamos eh, licitación, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que estas dos etapas, tanto la extracción como el análisis, la vayan trabajando, ¿sí? Mutuamente. Les decía, la etapa de análisis, ¿sí? En principio, eh, eh, es eh, fácil de interpretar, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que tercero lo que hacíamos es que por cada requisito, por cada especificación de requisitos, íbamos analizando y cruzando a todos aquellos que tenían solapamiento y todos aquellos que tenían alguna contradicción, ¿sí? Entonces vamos a ir un poco madurando ya este proceso, ustedes ya están a estas alturas, lo pueden hacer, y tranquilamente podemos hacer estas dos etapas a la vez. Entonces, significa que mientras voy especificando los requisitos, también puedo irlos analizando. ¿Qué significa eso? Que eh, tengo que percibir e inferir que ese requisito no va a promover una contradicción, o que ese requisito ya no está eh, solapado, o no está solapado con otro que ya han visto. ¿Ok? Entonces, para eso es el trabajo colaborativo, para eso es el trabajo grupal. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque las técnicas que les voy a pedir, ¿sí?, que utilicen, eh, usan esas dos etapas, ¿sí?, eh, regularmente, ¿sí? No es que voy a utilizar, por ejemplo, casos de uso y después me pongo a analizar si que ese requisito ya está solapado o si ese requisito me da contradicción. No. ¿Sí? En el peor o en el mejor de los casos, si es les falta práctica para saber si ese requisito está solapado o tiene contradicción, entonces hagan lo más sencillo, que es hacer una lista de requisitos y verificar que no se contradigan. ¿Ok? De lo contrario, pues ya se parte con eso y vamos directamente a utilizar estas técnicas. ¿Sí? ¿Qué se, ¿Qué se necesita para utilizar esas técnicas? Pues yo repito que ya los requisitos se han analizados, que no haya ni tratamiento y que tampoco haya eh, contradicción. ¿Ok? Porque obviamente los vamos ya a modelar. ¿Ok? Entonces, les voy explicando cada una de las técnicas y después les digo qué grupo tienen que hacer qué técnica. ¿Ok? Bien, vamos con la técnica de los casos de uso. Y esta técnica es una de las que, si no más recuerdo, en tercero también la revisamos, ¿sí? Y se basa únicamente en la especificación, ¿sí?, del escenario en el que se encuentra. ¿Ok? Para modelar o para utilizar este tipo de técnica, es necesario que ustedes partan con los objetivos del proyecto, del problema o del sistema que se va a desarrollar. ¿Ok? ¿Cuál es ese problema? Terminando esta explicación de las técnicas, ¿sí?, les voy a hablar un poco más de las necesidades del problema, aunque ya lo han palpado, ¿sí?, con el taller que hicieron y con las primeras clases que tuvimos, ¿no? Pero bueno, falta definir cuál es el producto final que buscamos con este caso de estudio. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué son los casos de uso? Pues obviamente es la especificación de los requisitos, ¿sí?, a través de los escenarios en el que se encuentra ese requisito. ¿Sí? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Qué herramientas se utilizan en casos de uso? ¿Sí? Yo les he puesto aquí
unas de las más conocidas. El Visual Paradigm, ¿sí? Es un case que tiene o que contempla ese tipo de diagramas, ese tipo de modelos de requisitos en base a casos de uso. Y también el Enterprise Architect, que son dos herramientas que se utilizan mucho ahora en el desarrollo de software. Una es Open y la otra es privativa, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ya lo van ustedes a, a sondear. ¿Ok? Entonces, para los grupos que les toque utilizar esta técnica de casos de uso con el Visual Paradigm, ¿sí? Necesito que los requisitos que voy a mencionar después de esta explicación, los modelen utilizando esa herramienta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Obviamente, bajarse el Visual Paradigm y una vez que tengan descargado el Visual Paradigm, comenzar a modelar los requisitos. ¿Sí? Creo que por aquí tengo mostrarles. Sí, aquí está como le menciona, eh, como menciona en el Visual Paradigm, este tipo de modelado se llama uh, Requirement Diagram, ¿no? Diagrama de requerimiento. ¿Sí? El uso es bien sencillo. Aquí no es difícil utilizar la herramienta, lo complicado es especificar el requisito, modelarlo correctamente. ¿Sí? Por eso vuelvo y repito, lo importante para llegar aquí es que ya tengan esa lista de requisitos especificada y analizada con las dos técnicas más básicas, ¿no? Una lista de requisitos, ¿sí? Y una matriz de interacción donde validen que todos los requisitos no tengan ni contradicción ni solapamiento. Eso ya lo hemos hecho en clase, así que, claro, no ahora, sino en tercero, pero no tiene nada de complicado. ¿Ok? Bien, entonces una vez que descarguen el Visual Paradigm en los grupos que les toque este, pues tendrán que modelar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, miren. Bueno, no es un ejemplo, simplemente es la abstracción de un requerimiento, el requerimiento 1, digamos así, requerimiento 2, ¿sí? Y los atributos que quieren cada uno de esos requerimientos. En ID ese requerimiento, cuál es la fuente de ese requerimiento, cuál es la clase de ese requerimiento, y si hay un método de verificación de ese requerimiento, cuál es el riesgo y cuál es el estatus. ¿Ok? Todos estos modelos se ajustan, ¿sí? A los patrones, ¿sí? De especificación de requisitos. No hay nada del otro mundo, ¿sí? En en el EVA tienen ustedes un material que se llama metodología. A ver, tengo un montón de pestañas aquí, lo cerrado. Sí, tienen un material que se llama metodología de licitación de requisitos. Vamos a verlo. Bien, entonces, ustedes tienen aquí metodología de licitación. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Ok. Y muchas de las cosas que les estoy hablando aquí, ustedes lo van a encontrar en este documento. ¿Sí? Al final, a mi retorno, ese es el esquema, o ese es el modelo al final de producto, ¿sí? De esta etapa de análisis, ¿sí? De licitación y de análisis. El producto final va a ser un documento similar al que está en el apéndice de este documento, ¿sí? Se recoge un ejemplo de cómo licitar los requisitos. Pero obviamente este documento ya utiliza resultados de las técnicas que tiene que cada grupo realizar, ¿no? ¿Ok? Entonces, es un ojo también ese documento que tiene algunos conceptos para que lo recuerden. Bien, entonces les estaba hablando del Visual Paradigm, ¿sí? Entonces, tiene que establecer cada uno de los requerimientos, ¿sí? Y obviamente establecer sus relaciones, ¿sí? Y quizás un plus, aunque no es obligatorio, ¿sí?
con que sepan modelar el requisito en el Visual Paradigm será más que suficiente para mí, pero si quieren ir un poco más allá, pueden buscarse cualquier ID, ¿sí?, que permita que tenga algún plugin para que esos requisitos los bajen al código, ¿no? Eso lo pueden hacer tranquilamente. Esa es quizás la desventaja contra el Enterprise Architect, ¿sí? El Enterprise Architect sí permite automáticamente bajar esos requisitos a código, ¿sí? Pasar a clases y luego a código. Ese es el otro ejemplo. Ya les voy a explicar la otra técnica que tiene que hacer el otro grupo. Bien, entonces, repito, para los que le toca modelar en base a casos de uso, utilizando el Visual Paradigm, ¿eh? Para mí será más que suficiente que sepan especificar y analizar los requisitos, ¿sí?, con los modelos, ¿sí?, que esta herramienta tiene. ¿Sí? Y si quieren ir un poco más allá, ya es buscarse un IDE, ¿sí? O sea, puede ser el de Java, o puede ser el de Python, o cualquiera que me permita conectarme con el Visual Paradigm y descargar esos requisitos a clase. ¿Sí? Si lo hacen, genial. Y si quieren ir mucho más allá, ir utilizando versionamiento, ¿no? En el GIS. El Visual Paradigm en su versión comercial sí lo tiene. Permite gestionar versionamiento, pero creo que da un periodo de prueba donde ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? La versión comunitaria no permite hacer versionamiento. ¿Sí? Ahí permite, hay que de ley utilizar la versión comercial. Pero sí deja un periodo de prueba, así que si quieren probar con versionamiento, que supongo que a estas alturas todos, wow, la mayoría, es versionar, ¿no es cierto? No solo código, sino también documentos. ¿Sí o no? ¿Quién no ha utilizado versionamiento? Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí, se le escucha Sí, se le todavía. escucha. Ok, bien. Entonces, ya les vuelvo a repetir, este IDE, o sea, la integración con cualquier interfaz de desarrollo y el versionamiento es un plus. Si quieren hacerlo, genial. Pero para mí más que suficiente que sepan modelar utilizando esta herramienta Visual Parallel. ¿Ok? Y el otro, la misma técnica, pero con diferente herramienta, que es la que les va a tocar a otros grupos. Igual van a utilizar la técnica de casos de uso, ¿sí?, o modelamiento de requisitos, el modelo de requerimientos, utilizando el Enterprise Architect. ¿Sí? Hay muchos manuales y que no es nada nuevo. Por ejemplo, aquí hay uno, ¿sí?, modelo de requerimientos en Enterprise Architect. ¿Sí? La ventaja de este software, la ventaja de este Enterprise Architect, es que sí me permite descargar uh, el código, perdón, los requerimientos, sí, a código. La idea es que ustedes saben que el ciclo de vida de desarrollo de software parte obviamente desde el análisis, parte desde los requisitos. Si no hay requisitos, no hay software. ¿Ok? Lo más fácil, bueno, no lo más fácil, sino lo más ágil es que los requisitos que están modelados no los tenga que programar, o sea, no los tenga que pasar al lenguaje de programación, de software. ¿Sí? Porque recuerden que lo tenemos en un lenguaje de usuario de alto nivel, pero la idea es que la herramienta que nos permita modelar estos requisitos también nos permita de una vez aterrizar en el lenguaje de software. Entonces, este Enterprise Architect lo facilita bastante. ¿Sí? Obvio, porque utiliza otro paradigma de desarrollo, no es el mismo paradigma actual, sino que este Enterprise utiliza bastante basado en componentes, basado, perdón, en escenarios, en modelos, perdón, basado en modelos, y justamente los requerimientos de sus modelos, que tranquilamente lo podemos utilizar para basar el código. ¿Sí? Vuelvo y repito, también ese es un plus. ¿Sí? No es que tienen que cumplir con ese requisito de pasar
el modelo de requerimientos a código. No, automáticamente con herramienta, aunque lo hace automáticamente la herramienta. No, para mí es suficiente que sepan modelar requisitos utilizando Enterprise Architecture, ¿ok? Porque ya es otro paradigma. ¿Sí? Entonces, dos cosas. Estamos utilizando la misma técnica de casos de uso, que, bueno, el Visual también utiliza casos de uso, el Enterprise Architecture también utiliza casos de uso, pero también utiliza otros modelos de requerimientos que son propios de la herramienta. ¿Sí? No importa el modelo o la técnica o el UML, ¿sí?, que contenga la herramienta no se llame casos de uso. ¿Ok? No. Entonces, lo interesante es que ustedes sepan modelar requisitos con el case o con el tool o con las herramientas que me permite o que me da, ¿sí?, esta herramienta. El Enterprise Architecture, el otro el Visual Paradigm. ¿Ok? Bien. Y para los otros grupos tenemos otras dos eh, técnicas más, ¿sí?, que ya no son tan, eh, no están basadas tanto en una herramienta, sino más bien en un patrón lingüístico, ¿sí?, que es la basada en objetivos y los prototipos. ¿Sí? Bueno, los prototipos sí utilizan una herramienta. Pero bueno, la basada en objetivos, ¿en qué consiste? Tienen que definir cuáles son los objetivos que se pretende en desarrollar como objeto final o como producto final, ¿sí?, para cualquier proyecto de software. Bien, entonces, por ejemplo, estamos hablando de nuestro escenario. ¿Sí? Recuerden que queremos desarrollar un producto de software que me permita gestionar, ¿sí?, administrar colaborativamente las búsquedas, ¿sí?, de la información en las bases de datos científicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será un objetivo de este producto final? Eh, es fácil asociarlo si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, módulos del sistema o componentes del sistema. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de administración, entonces quizás uno de los primeros objetivos sea gestionar la administración de las búsquedas en las bases de datos científicas. ¿Sí? Entonces, uno de esos objetivos son los que permiten modelar los requisitos utilizando esta técnica basado en objetivos. ¿Ok? Para eso, ¿sí?, quizás a este grupo les sea más fácil porque lo tienen prácticamente como ejemplo en este documento de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Esta metodología de legislación utiliza esta técnica de los requisitos basados en objetivos. ¿Sí? Me voy a ir al ejemplo y ustedes lo verán en todo el documento para que eh, identifican un concepto que a lo mejor les falta. ¿Sí? Voy a ir al ejemplo más rápido. Miren, aquí tenemos, bueno, aquí plantillas, eso ya lo vamos a ver a mi retorno. Pero lo que quiero que adelanten es esta técnica, basada en objetivos, ¿sí?, y que como guía utilicen este documento, ¿no? ¿Dónde está el ejemplo? Está al final, en el anexo. Es un ejemplo, aquí está. Ok, diagramas de caso de uso, plantillas, aquí está el ejemplo. Hola, ¿alguien quiere decir algo? Bien, aquí aparece funcionales. Muy bien, entonces ya vienen los documentos y termina el documento. Ok, miren, objetivos del sistema. Este es el ejemplo de gestión de un videoclub. ¿Sí? Utiliza esta gestión de videoclub para eh, entender un poco la metodología que utiliza este autor, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste? Realmente tienen que partir con los objetivos del sistema. En este ejemplo dice el objetivo es gestionar clientes y películas, gestionar socios y gestionar alquileres, ¿no?
Cada una de estas plantillas simplemente son plantillas, ¿no?, que las propone el autor y que las encuentran más arriba. Cada atributo, cada descripción del atributo nos encuentran qué es usabilidad, qué significa comentarios, qué es descripción, aunque se le entiende normalmente, ¿no? Bien, entonces, para los grupos que utilizar esta metodología o este método para especificar requisitos, el punto de partida son objetivos del sistema. ¿Eh? Los objetivos del sistema van a decir el alcance del proyecto, el alcance del producto. Si que los objetivos no están definidos correctamente, significa obviamente que todo lo siguiente no va a ser. Significa que si faltó un objetivo, ¿sí?, bueno, al momento de hacer la validación frente al cliente, se lo podrá corregir, ¿sí? Pero eso involucra más trabajo. Lo ideal es que se identifiquen bien los objetivos de entrada y que los objetivos que a lo mejor pide el cliente, que solamente sean objeto de una negociación o simplemente de una aclaración. ¿Sí? Pues al grupo que les toque esto, esta técnica, tendrán que utilizar esta guía, definir los objetivos del caso del producto que queremos hacer, ¿sí?, y desarrollarlo, ¿no? Están los objetivos, están los requisitos de información, en base a los requisitos de información se van asociando con los objetivos, ¿sí? Esos objetivos utilizan diagramas de casos de uso. Cada sistema es un objetivo, ¿sí? Gestión de socios son objetivos, gestión de películas objetivos, gestión de videos objetivos. Significa que si el producto tiene 10 objetivos, aquí habrá 10 sistemas. ¿Sí? Entonces, por favor, a los grupos que les toque esta técnica, revisen ese documento. ¿Ok? Y a los grupos que les toque la de prototipos, son como las más sencillas, pues ya se imaginarán que es simplemente ir contestando virtualmente al sistema, al producto final. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una gestión unitaria, de una administración de, de búsqueda de información, entonces, ¿cómo la prototipa? ¿Cómo la utilizan? ¿Sí? Y para ello es igual, hay muchas herramientas para prototipar, utilizan, eh, que utilizan ventanas, utilizan elementos de stack, elementos de tecnología del cliente para el desarrollo de todo. ¿Okay? Entre las herramientas que pueden utilizar, les dejo abierto, ¿sí? Hay muchas herramientas para prototipar, busquen la más completa, digamos así, para que con la que más se familiaricen, ¿sí?, para prototipar. ¿Sí? Son simplemente de dibujar interface, ¿sí?, use case, perdón, interfaces de usuario, ¿sí?, de tal forma de que esas interfaces al cliente le permitan dar una vista panorámica de cómo va a terminar el producto. ¿Sí? Similar a una maqueta cuando se va a construir una casa o un edificio. O sea, un prototipo, le hacen una maqueta y el cliente ya tiene la idea de cómo va a terminar con el producto final. Lo mismo que acá. Hay herramientas para prototipar, busquen cualquier herramienta y los requisitos, ¿sí?, modélitos utilizando prototipar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Camila, ¿no? Ok. Pues ahora sí viene lo bueno. Vamos a ver cómo le toca y a quién le toca, ¿no? A ver, veamos entonces. Cerrar esto, ¿qué pasa aquí?
Bien. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ver a quién le toca. Eh, grupos. Otra vez se va a cortar. Bueno, creo que si se corta volvemos a insistir y esa ya será la última sesión, ¿ok? Eh, usuarios, grupos. Ok, estoy en el paralelo B. ¿Sí? Tenemos dos grupos de 4, por lo tanto, esos van a ser las dos técnicas um, de licitación y análisis, ¿no? Bien, entonces el grupo A de Sandro, Raquel, Paul y Elisa van a modelar requisitos utilizando Visual Parallel. ¿Ok? Entonces yo lo pongo aquí, en el B, el grupo A. ¿Sí? El grupo B, Joseph, Walter, Franco y Brian van a modelar requisitos, ¿sí? Utilizando Enterprise Architect. ¿Sí? De grupo B. ¿Ok? El grupo C, John, Joel y Jonathan va a hacer esta técnica de aquí, de grupo C. ¿Sí? Vamos a modelar los requisitos utilizando, ¿sí?, la metodología de licitación basada en objetivos. Y el último grupo, el grupo D, Camila, Luis y Edgar, va a hacer el grupo C, ¿sí? Va a hacer los requisitos basados en prototipados. ¿Ok? ¿Claro? Vamos al otro paralelo. Vamos al paralelo A. El paralelo A. El grupo A. Patricio, José, Carlos y Víctor, que son el más numeroso, ¿sí? Van a hacer el Visual Parallel. ¿Ok? Entonces, el grupo A, Visual Parallel. El grupo B, Jorge, Jonathan y Carlos, ¿sí? Van a hacer eh, Visual Parallel. Grupo B. El grupo C, Andy, Ángel y Evelyn van a hacer esta técnica basada en objetivos utilizando la metodología que está en el EVA. ¿Sí? Grupo C. Y el último grupo, Byron, Leonardo y Luis, van a hacer prototipo. ¿Ok? Grupo C. ¿No? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Veis? Recuerden esto y después de eso tienen que entregar.
Bien. ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? A los que nos tocó trabajar el mismo tema que es Visual Paradigm, ¿nos podemos trabajarlo en grupo o no? Como lo que es el grupo A y el grupo B. No, porque la interpretación de requisitos es distinta. Ah, listo. Bien. Si fuese la misma interpretación, es otra cosa, pero uno cuando modela, se supone que para modelar se hace una abstracción, y la extracción es muy particular de cada grupo. O sea, no todos piensan igual. Algunos pueden identificar algunos requisitos que otros no les identificaron, o algunos pueden más bien generar contradicciones y el otro no. ¿Sí? Entonces, esa Listo. extracción es la más, quizás la más complicada al momento eh, de ejecutar requisitos. Entonces, eh, no va a ser igual. ¿Ok? Gracias. Bien, entonces, bien, de aquí ya toca simplemente hablar del problema, del caso de estudio, ¿no? Bien. Mm, el caso de estudio, vuelvo y repito, es el que tratamos, ¿sí? En clase. En las primeras semanas hablamos de la búsqueda de información y que esa búsqueda de información pues, tenga un método sistemático. ¿Sí? Recuerden los pasos que hay que seguir para hacer la búsqueda de información. ¿Ok? No, eh, a ver, no les voy a hagan cuenta de que yo soy el cliente, ¿sí? El que quiere el producto y ustedes son los desarrolladores de software. ¿Sí? En este momento no les voy a hablar de todo el producto final, sino simplemente de la primera etapa. ¿Ok? Y esa primera etapa es la que quiero que ustedes modelen. Significa que no van a modelar ahorita todo el sistema, sino simplemente una parte, ¿sí? Importantísima para el desarrollo del producto final. Ya cuando a mi retorno, pues ya les hablaré del resto de las etapas de este proyecto, de este proyecto final. Entonces ahí sí tendremos que finalizar el modelaje. ¿Ok? Para mí, por ejemplo, pues en estas 2 semanas que quedan, simplemente vamos a modelar una parte del producto final. ¿Sí? Que es, recuerden que es la automatización, ¿sí? Colaborativa del servicio de la información. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a hacer eh, dos cosas puntuales. ¿No? Unas dos cosas puntuales. Es decir, primero, vamos a modelar. eh, Recuerden que tenemos que para iniciar, partíamos con qué? Con las preguntas de investigación y luego hacíamos el artefacto, ¿no? ¿Ok? Y luego, ¿qué hacíamos? Las cadenas de queries, ¿sí? O script, como pueden llamarlo, script de búsqueda, ¿no? Sí, es una cosa que me falta aquí. Ok, entonces vamos a, vamos a modelar estos tres requerimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito eh, en la herramienta para establecer las preguntas de investigación? ¿Qué necesito para poder dibujar un artefacto? ¿Y qué necesito para establecer los scripts de búsqueda? ¿Ok? Creo que todavía tengo tiempo antes de que me corte. ¿Sí? ¿Dónde se ve el tiempo? Mm, bueno, si se corta, volvemos a llamar, ¿ok? Bien, estos tres requerimientos, ¿sí? eh, son los que necesito que ustedes los modelen utilizando las técnicas, ¿sí? Y métodos, ¿sí?
es una herramienta que les acabé de asignar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste las preguntas de investigación? Creo que todos ya conocen, gracias a ¿sí? al ejercicio que ustedes hicieron. ¿Sí? Significa que yo tengo que plantear las N preguntas de investigación para que en base a esas preguntas de investigación yo pueda definir, ¿sí? el dominio, ¿sí? de la búsqueda. ¿Okay? Se supone que a través de un artefacto yo puedo establecer qué áreas de conocimiento se correlacionan. ¿Sí? ¿En base a qué? A las super, ¿sí? Y a las infra y las cifras.